La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Pero muy buenas tardes sea esta comunidad. Bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad, que como ya saben, cada viernes están con nosotros grandes personalidades hablando de temas súper interesantes dentro de esta rama jurídica. De este lado, la doctora Sonia Venegas Álvarez y Ana María Ramírez Sánchez. Asimismo, recordemos que agradecemos a todas nuestras autoridades por las facilidades prestadas para la celebración de este tipo de actividades. Y agradecemos también al licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza, que es parte de este hermoso equipo. Así es que, comunidad, en esta ocasión tenemos temas de trascendencia y que seguramente a ustedes les van a llamar. Por esta tarde nos acompaña el maestro Alejandro Avendaño Ábalos. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, querida maestra Ana, de comunidad de la Facultad de Derecho. Agradezco infinitamente la grata invitación que me hacen y para difundir el conocimiento jurídico. No, muchísimas gracias a usted por haberse tomado el tiempo y brindarnos también sus conocimientos. Es así, querida comunidad, que los invitamos, por favor, sintonícenos en vivo desde la página de Derecho accesando o ingresando al link de Canal News Multimedia. Ahí nos pueden escuchar. Si no tienen la oportunidad, recuerden que nos pueden seguir a través del Facebook en la página de la Secretaría Académica, Facultad de Derecho. Ahí ustedes pueden encontrar todos los videos de los programas anteriores y obviamente de este. Asimismo, pueden encontrar diferentes imágenes de eventos que estamos realizando, porque recuerden, la UNAM no para. Y bueno, comunidad, sin mayor preámbulo, evidentemente todos merecen mucho tiempo para presentarlo. Sin embargo, hay que aprovechar que el maestro nos está dando parte de su tiempo. Les comenté que nuestro invitado es el maestro Alejandro Avendaño Ábalos. Él nos va a hablar de los actos de investigación en el delito de violencia sexual digital. Recuerden que es un tema interesante, evidentemente ya en este espacio en el que las tecnologías de la información se vuelven trascendentales, sin embargo, a veces pueden ser utilizadas de algunas otras formas. Y ya veremos con nuestro invitado de qué formas pueden constituir alguna especie de delito. Les comento de manera muy breve su amplia experiencia, tanto docente como en la práctica. Les leeré algunas líneas curriculares solamente para que, como les dije, aprovechemos esta oportunidad. Es licenciado, especialista en Derecho Penal y maestro en Derecho por esta casa de estudios, así como por esta facultad. Ha sido profesor en diferentes instituciones, ha impartido diversos talleres también y se desempeñó en el Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría General de Justicia, instituciones ambas de la Ciudad de México. Adscrito a los juzgados penales de primera instancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Actualmente se desempeña como abogado postulante especializado en materia penal y familiar en el despacho Avendaño Abogados, del cual es fundador y titular. Como pueden observar, estimada comunidad, tiene gran experiencia y evidentemente los conocimientos son interminables. Muy buenas tardes, reitero, maestro, por parte de la doctora Sonia, como atendiendo a estas nuevas actividades que tienen. No tiene el placer de estar con nosotros, sin embargo, se disculpa, pero está segura que será provechoso este momento. En este sentido, maestro, y para iniciar con el programa, ¿nos podría
hablar tal vez un poco acerca del qué es un delito de violencia sexual digital, porque ya es algo muy, ya es algo particularizado, ya no solo se refiere a que sea un delito de violencia y luego violencia sexual, aunado a ello, digital. Entonces, ¿nos podría tal vez, para sobre todo que nuestra comunidad pueda comprender este concepto y, bueno, atentos a que la mayor parte de nuestros seguidores pues son comunidad estudiantil, sin embargo, también nos siguen destacados docentes y, bueno, lo importante aquí es que todos entremos en sintonía para poder entender este tema tan trascendente. Adelante, maestro. Muchas gracias, querida maestra Ana. Y bueno, pues básicamente la denominada violencia sexual digital se ha concebido como un concepto no estrictamente desde el ámbito jurídico penal, es decir, desde la norma, sino que se ha gestado como un concepto social, bajo que sea un lenguaje asequible para la sociedad, para los medios de comunicación. Sin embargo, el tipo penal que se encuentra básicamente en algunas legislaciones penales, como por ejemplo en el Distrito Federal, aplica en la Ciudad de México, hablemos de Puebla, y en este caso, hace unos días o semanas, se aprobó la reforma al Código Penal Federal en el Senado de la República, para que el tipo penal sea de carácter federal y en ese sentido pueda permear en la creación de tipos penales de aquellas entidades en las cuales no se tenga en su legislación dicha figura delictiva. Y bueno, pues básicamente esta violencia sexual digital que, como acabo de comentar, adopta una denominación no desde la ley, sino desde aspectos sociales, pues básicamente pues son todos aquellos actos o actos que tengan que ver con la afectación de la intimidad sexual de una persona sin su consentimiento. Si esta figura delictiva, que bueno, que es de reciente aparición en este siglo, pues entonces la podemos concebir también desde la propia legislación, como acabo de comentar. Un activista, déjenme decirles que un activista que impulsó estas acciones desde los órganos legislativos, empezando incluso desde Puebla, que es la señorita Olimpia Coral Melo, que pues se trataba de una mujer a la que se quejó de ser víctima de delito sexual por medio por medios digitales. Entonces, pues fue una mujer a la cual pues no se le creyó, tuvo que impulsar diversas acciones hasta que, bueno, hubo un gran movimiento para que grupos feministas, grupos de la sociedad civil, pues desde luego podrán apoyar estas acciones que promovía esta Olimpia. Y justamente por eso, a todo este conjunto de reformas, las leyes penales, en leyes que protegen a las mujeres libre de toda violencia, pues se le considera como la ley Olimpia. O sea, no es que exista una ley denominada Olimpia, sino que así se le ha denominado al conjunto de reformas, adiciones y creación de ciertas normas para que se pueda castigar estas conductas criminales. Sí. Por ejemplo, maestro, digo, aprovechando porque no sé si la comunidad y aparte usted, maestro, está enterado, pero el día de ayer fue el Día Internacional del Hombre, 19 de noviembre, y qué más y qué mejor que este tipo de temas también se vean desde esta perspectiva. Que justamente alguien tan conocedor de diversos temas en el área penal, como usted nos hable de este tipo de delitos de violencia sexual digital, se da más en hombres, es decir, donde la víctima sea
hombres, sean mujeres, y aparte, ¿quiénes son aquellas personas que llevan a cabo estos actos tendientes a que efectúen este delito de violencia sexual digital? ¿Tiene alguna idea, maestro, en su experiencia, aunque relativamente es nueva esta tipificación? ¿Usted cómo es su perspectiva del tema, maestro? Si bien hay que considerar que los códigos penales que han introducido esta figura delictiva no en su tipo penal básico no han exigido que se reúnan calidades específicas en los sujetos activos y pasivos, pues lo cierto es que generalmente el sujeto pasivo lo constituye la mujer, por regla generalmente. Eso no quita que hombres puedan verse afectados en este tipo de actos. Estuve conociendo de algunos números de personas que se querellaban en el estado de Puebla y se decía que en un porcentaje mayor eran mujeres, pero sí se reservaba un porcentaje menor en tratándose de hombres. Por ejemplo, querellas presentadas en los municipios de Cholula, Huatzinango, etcétera. Entonces, sí es esta violencia sexual, como también ocurre con la violencia en general, como lo es la familiar, pues los hombres también pueden verse afectados por estas acciones que están castigadas por el ordenamiento punitivo. Y pues bueno, ya entrando al tema en sí que nos trae aquí su admirable presencia, ¿cuáles son los actos que se llevan en la investigación de este tipo de delitos? ¿Nos puede mencionar un poco, por favor? ¿Nos puede platicar para que esta comunidad podamos identificar qué se debe realizar? Y pues también si está en su posibilidad y aparte quiere, nos podría mencionar algunos tips también para que nosotros podamos solicitar estos actos que se realicen. ¿Qué es lo que usted nos puede comentar al respecto? Con mucho gusto, maestra Ana. Bueno, hay que considerar la redacción del tipo penal en el Código Penal para el Distrito Federal aplicable para la Ciudad de México, y me quiero centrar en esta legislación porque es la que aplica en nuestra ciudad. Y bueno, pues no hay como saber que Ciudad Universitaria está en nuestra entidad. Bueno, pues me gustaría pues referirme a ella, a esta entidad. Entonces, de acuerdo al Código Penal que acabo de mencionar, bueno, pues existen ciertos verbos rectores de la conducta que se especifican, como es el caso de que se videograve, que se audiograve, que se fotografíe, que se hagan imágenes, videos, sonidos que tengan un contenido sexual íntimo de una persona a la cual no ha dado su consentimiento. También igual este tipo penal encierra y prohíbe que estos materiales audiovisuales pues se puedan difundir, se puedan reproducir, se puedan exhibir, etcétera. Sin consentimiento, por supuesto, del sujeto pasivo, de la víctima. Entonces, tomando en consideración que tenemos estos verbos rectores que están prohibidos por el tipo penal, bueno, pues entonces son la base por la cual entonces se podrán realizar actos de investigación dentro de una carpeta de investigación. En la carpeta de investigación se dará inicio siempre que se presente una querella. Si nos remitimos a lo que exige el tipo penal en este delito, pues podemos saber que siempre se perseguirá por querella. Entonces, es interés de los particulares que se investigue y se prosiga con estos casos. Entonces, puede darse una investigación con o sin detenido. Pero con independencia de estas situaciones, el agente del Ministerio Público que dio inicio a la carpeta de investigación deberá de efectuar actos y técnicas de investigación
a efecto de recabar los antecedentes que nos permitan saber si existen datos de prueba o no que puedan establecer que un hecho se está señalado por la ley como delito, que un hecho calificado por la ley se actualiza, que en este caso es el de delito que atenta contra la intimidad sexual. Así es la denominación que ha previsto el legislador en este Código Penal mencionado, y que entonces, y que también se pueda establecer que existe la probabilidad de que una persona haya cometido o haya participado en ese hecho. Entonces, partiendo de estos antecedentes, es el Ministerio Público la autoridad que debe de encargarse, pero siempre y cuando guiada de esta querella, porque si esta querella no se llega a obtener, pues entonces la autoridad ministerial no estará en condiciones no de dar inicio a la carpeta de investigación, sino de proseguir con los actos. Inclusive, en caso de que se haga una determinación de judicialización, bueno, entonces se verá en problemas el Ministerio Público porque hasta ese momento no ha obtenido ese requisito de procedibilidad, que en este caso hablamos de la querella de parte. La querella, pues como muchos lo sabemos, se trata de un acto, una expresión de voluntad que hace la víctima o ofendido, y solo él, para que se pueda iniciar una investigación, del cual se duele de ciertas acciones o omisiones que están prohibidas por el tipo penal. En este caso, acciones concretas que tengan que ver con la videograbación, el audiograbar, fotografiar, como he comentado, ¿no? Como actos de investigación. No, disculpe, maestro. Y bueno, también aquí cabría mencionar que, y recordarles, porque a veces parece que a muchos juzgadores se les olvida un poquito nada más, que la víctima tiene derechos y justamente ya no es solo una parte X sin importancia como antes se le trataba, sino es un sujeto de derechos dentro del mismo proceso. Entonces, eso está constitucionalmente establecido y por lo tanto es parte del mismo, ¿no? Ya no está a ver qué es lo que le quiere dar o no el Ministerio Público, sino esta víctima puede establecer qué tipos de actos benefician para la investigación de este delito. Y bueno, muchas gracias, maestro. ¿Qué más nos puede seguir comentando? Por supuesto, querida maestra Ana, que la víctima o ofendido, que en este caso del tipo penal, siempre la víctima es al mismo tiempo ofendida. Entonces, justamente como lo acaba usted de comentar, que constitucionalmente se han reconocido derechos, y uno de ellos es a contar con una asesoría jurídica pública o privada. Es decir, que pueda solicitar que el Estado le pueda designar un asesor jurídico público o en su caso designar uno privado contratado por la víctima, ¿no? Y pues la víctima junto con este asesor jurídico podrá incluso presentar la información y los datos de prueba que nos permitan establecer estos dos supuestos que he comentado, ¿no? El hecho señalado por la ley como delito, que en este caso sería delito contra la intimidad sexual, porque así el tipo penal así le denomina, querida maestra. Nuestro Código Penal le dice, se llama delitos contra la intimidad sexual. Entonces, establecer si existe este hecho señalado por la ley como delito de intimidad sexual y, por supuesto, que este sujeto, que bien puede ser el imputado que se encuentre retenido en la agencia del Ministerio Público o en su defecto que esté gozando de su libertad, se pueda resolver la carpeta, ¿no? Sobre estos actos de investigación es muy importante tomar en consideración que dependiendo el tipo de conducta que se alegue en la querella, pues es la que nos va a guiar para definir la idoneidad de estos datos de prueba. Generalmente se deben de recabar las entrevistas ministeriales a cargo de no solamente la víctima, que bien puede comparecer ante la presencia de la representación social, sino también podrá hacerlo por escrito. Y el escrito generalmente pues se hace en las condiciones en las cuales pues, no tengamos una persona detenida y retenida, y que la víctima pueda con todo cuidado y formar este escrito junto con su asesor jurídico
para que sea presentado ante el Ministerio Público, ¿no? En ese sentido, es muy importante también considerar que esta entrevista pues, podrá permitir establecer la mecánica de los hechos en cuanto a circunstancias de modo, lugar y tiempo. Es decir, el modo, cómo fue que se percató que la estaban videograbando a la víctima, la estaban fotografiando, probablemente la persona, siendo hombre o mujer, manifieste que no se dio cuenta porque se encontraba de espaldas y un testigo le manifestó que le estaban sacando fotografías, o puede ser que derivada de una relación de matrimonio, concubinato, de noviazgo o de otro tipo de relación que establece pues el propio mismo tipo penal, la víctima sepa que se está divulgando un video íntimo, sexual, sin su consentimiento. Entonces, pues podrá acudir al Ministerio Público para rendir su entrevista ministerial. Y maestro, dentro de estos, ¿qué, aparte de esta entrevista, por ejemplo, qué otros actos se pueden solicitar, maestro? Por supuesto, hablando de las entrevistas, pues también podemos solicitar, si el imputado se encontrara retenido en la agencia del Ministerio Público, pues seguramente eso se debió a una detención a cargo de policías aprensores. Entonces, en este sentido, se deben de recabar estas entrevistas, inclusive testigos presenciales de los hechos que nos puedan confirmar lo manifestado por la víctima. Además de estas entrevistas, estimada maestra, se pueden presentar estas videograbaciones, si se estuvieran al alcance, ¿no? Estas videograbaciones, audios o fotografías. Esto es se puede pensar cuando existe una relación de matrimonio, de concubinato, pero por ejemplo en el caso de una persona que en la vía pública fotografió a la víctima, bueno, entonces lo más seguro es que sea detenido por agentes de la policía o por toda persona poseyendo el aparato digital. En ese caso, pues puede ser un celular, una cámara, y bueno, pues dentro de los instrumentos que se hayan puesto a disposición, pues entonces se procede a su aseguramiento y tendrá que ser motivo de análisis pericial este video. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado porque no se puede, esta técnica de investigación consistente en la intervención de comunicación privada, porque es muy puntual lo que ha establecido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que las intervenciones de comunicaciones privadas, en cuanto al derecho de la inviolabilidad, pues también se extiende al contenido de los datos de almacenamiento de un teléfono celular. Entonces, aquí es muy importante que el Ministerio Público, al asegurar un aparato digital, en este caso un celular, pues requiera ante un juez federal especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comisiones privadas, pues que se pueda intervenir ese teléfono, ¿no? Porque si la intervención sin autorización judicial se logra, pues entonces toda la información extraída o todos los medios de prueba que se derive se pueden tornar ilícitos, querida maestra, y entonces ser excluidos en una etapa posterior del procedimiento. Perfecto, maestro. Y bueno, tal vez para guiar un poco a nuestros queridos radioescuchas y videoescuchas, ¿podrían mencionarlos en qué momento, en qué etapa procesal se solicitan estos actos? ¿Cómo se solicitan? Es decir, pidiendo una audiencia tal vez a 258, o se solicita por escrito, o se solicita... ¿Cómo, maestro? Explíquenos, por favor, un poco esta forma de poder pedir que se lleven actos de investigación. Además de lo que el Ministerio Público, pues decide llevar a cabo, ¿verdad? Para estar atrayendo elementos. Por supuesto, querida maestra. Bueno, las partes están en ese principio de igualdad procesal, o también denominado igualdad de armas, pues pueden solicitar
la realización de actos de investigación. No solamente que sean solicitados por la víctima o ofendido y su asesor jurídico, sino también inclusive el imputado y su defensor. Estos actos de investigación que se podrán efectuar con su auxilio, porque muchas veces, si tuvimos el caso de la defensa, muchas veces por el tipo de acto que se pide, es materialmente difícil, si no imposible, difícil recabar como una investigación, como por ejemplo las cámaras del C2 o C5 que de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad. No se puede solicitar que se entregue al particular ese video, sino que lo único que sí puede hacer es acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que se proteja ese video para que no se depure y se pueda entonces resguardar. Pero de que ese particular le solicita a la Secretaría, entrégame el video, no es posible. Entonces, en consecuencia, lo que se tiene que hacer en ese ejemplo es que el Ministerio Público, se les requiera como acto de investigación al Ministerio Público que se gira atento oficio pues, al Secretario de Seguridad Ciudadana, a efecto de que pues estas imágenes de la cámara de videograbación, el C2, ubicadas en tal y cual calle y en tal periodo de tiempo, pues se retengan y se resguarden para que no se depuren en los 7 días siguientes al momento en el que se empezó a grabar el video. Ese es un ejemplo de que la defensa podrá hacerlo, el asesor jurídico también, muchas veces, o el caso de una persona a la cual funge como testigo, pero no quiera presentarse a la agencia del Ministerio Público. Entonces, se puede requerir que sea citada por los medios legales conducentes y que se le apliquen se la perciba para que en caso de no presentarse, le apliquen las medidas de castigo o las medidas de apremio, que bien lo sabemos los juristas, ¿no? Entonces, por supuesto que se pueden hacer. Ah, perfecto. Muchas gracias, maestro. Y bueno, ya dentro de estos actos de investigación respecto del delito de violencia sexual digital, ¿por qué o qué medios suelen utilizarse, medios digitales, para llevar a cabo este hecho? No sé, podría ser como las redes sociales, estar pasando, utilizando mensajerías, esta tan famosa. ¿Qué nos puede mencionar al respecto, maestro? Bueno, atendiendo a los verbos rectores que establece el tipo penal respecto a la conducta de este delito contra la intimidad sexual, pues es la manera en la que podemos determinar cuál sería el medio idóneo o el medio por el cual se pudo haber obtenido esa videograbación, audio, que se pueda haber obtenido esas imágenes, por ejemplo, ¿no? Tal es el caso de que si hablamos de videograbación, pues podemos tener ejemplos como una cámara fotográfica, un teléfono celular. El caso de cuando el tipo penal dice filme, bueno, se puede dar una cámara cinematográfica, ¿por qué no? Puede ser el caso de que a lo mejor estén reproduciendo una película en la vía pública y el camarógrafo, bueno, pues realiza un acto de esta naturaleza prohibido por la ley. Si es el caso de fotografías, pues una cámara, como acabo de mencionar, el mismo celular. Por ejemplo, cuando se refiere a la elaboración de imágenes, que también es un verbo rector del tipo penal, pues ahí existe una infinidad, mi querida maestra, de formas o medios por los cuales se puede concretar esa elaboración de imágenes. Puede ser una elaboración a través de papel, a través de la misma computadora, etcétera, ¿no? Inclusive si se dice que se elaboran imágenes, bueno, pues también incluso se pueden admitir aspectos o formas materiales con determinados materiales, digamos, no sé, puede ocurrir
una plastilina, no sé, o sea, hay muchos ejemplos que se pueden tener en la imaginación, pero si el tipo penal dice elabora imágenes, bueno, pues ahí podemos tener un sinnúmero de formas de hacerlo, ¿no? También, por ejemplo, el caso de la computadora, porque se almacenan imágenes, videos, inclusive, como decía usted, el tema de las redes sociales, de que se compartan imágenes a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, o por correo electrónico, o incluso también esta aplicación de WhatsApp que también se puede bajar en la computadora, no solamente en los celulares. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que tratándose de actos de investigación, no solamente se tenga identificada el objeto que esté ubicado en un domicilio, sino que también se requiera la autorización de un acto de investigación bajo control judicial, que es el cateo. O sea, la policía de investigación y la agencia y los agentes del Ministerio Público no pueden ingresar no pueden ingresar en esas condiciones a un inmueble, a un domicilio. La víctima en su entrevista ministerial manifestó que al ser cónyuge o sostener una relación de noviazgo, pues sabe que en la recámara del imputado o del investigado existe una computadora al cual tiene almacenadas imágenes de la víctima desnudas y que inclusive ya están compartidas en su página de Twitter. Entonces, es importante tomar en consideración que se pueda asegurar ese instrumento del delito a través de esta técnica de investigación que requiere control judicial. Maravilloso, maestro. Y al respecto de esto, maestro, ¿qué tips para solicitar diversos actos nos podría mencionar? Bueno, es muy importante que se cuente con un abogado penalista que domine el tema. ¿Y por qué? Porque las víctimas o los imputados, pues generalmente no están avesados en estos temas. Entonces, pues tienen que tener amplio conocimiento de no solamente aspectos penales, sino también aspectos de la tecnología, del derecho informático. El derecho informático ha sido una rama jurídica de cuño no muy lejano, es decir, que se ha empezado a desarrollar a través de la literatura, de los planes de estudio de las escuelas y facultades de Derecho para que se impartan. Y es un tema que pues va cobrando mayor vigencia en el desarrollo de las investigaciones en materia penal inclusive hasta otro tipo de ramas, ¿no? Entonces, pues que tengas esos conocimientos. Ya en cuanto, obviamente, el tema de cómo promover o cómo efectuar poder recabar las imágenes. Por ejemplo, el caso de una cámara privada. Pues aquí, por ejemplo, aquí sí se recomienda pues que se entreviste con la persona que tiene la cámara privada, que preguntarle si tuviera la disponibilidad de que nos pueda mostrar las imágenes de esa cámara, poder determinar si esa persona nos pudiera ayudar para que comparezca al procedimiento como órgano de prueba. Digamos que es toda la preparación que pueda ejercer tanto la defensa como la asesoría jurídica para obtener esos materiales y que puedan ser en su momento incorporados y reproducidos en juicio, que eso es lo importante. Ok, ¿Sí? maestro. ¿Y hasta qué momento procesal termina esta etapa de actos de investigación respecto de este delito? ¿Nos puede mencionar un poco, tal vez, mostrando a la comunidad un poco del proceso entre los actos de investigación, la primera vez que se acude al juez de control, después la etapa intermedia, después el juicio y no sé qué nos podría comentar al respecto, maestro? Claro que sí, querida maestra. Bueno,
La etapa de investigación tiene dos fases en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, una fase inicial y una fase complementaria. La investigación comienza con la presentación de la denuncia querella o acto equivalente para dar inicio a una carpeta de investigación a cargo del agente del Ministerio Público. Esta investigación, pues también al mismo tiempo de que comienza la investigación, comienza esta fase inicial. Y esta fase inicial culmina al momento en el que ya en la audiencia inicial obviamente se pone a disposición, el Ministerio Público pone a disposición la carpeta ante la unidad de gestión judicial correspondiente y que se pueda generar se pueda tener una audiencia, ¿no? Una audiencia inicial en la que el juez de control pueda controlar la detención, pueda efectuar el control de legalidad de la detención en el caso respectivo, o también se comience con una formulación de imputación. Entonces, esta fase inicial culmina cuando se le pone a disposición a los imputados retenidos ante la presencia del juez de control, o en su caso se realiza una forma de conducción del imputado al proceso, ¿no? Y bien puede ser un citatorio, una orden de comparecencia o de aprehensión, para que entonces podamos tener al imputado en la audiencia inicial y pueda serle formulada la imputación correspondiente. Entonces, digamos, ahí ya finaliza esta fase inicial de la etapa de investigación. Tenemos una fase complementaria, que también se la ha denominado judicializada, controlada, que en este caso pues comienza desde la formulación de imputación, por supuesto, y que culmina hasta que pues el Ministerio Público da fin a la investigación de acuerdo al plazo de cierre que se haya autorizado por el juez de control en la audiencia inicial. Es muy importante tener en cuenta que esta investigación complementaria, el asesor jurídico, las partes procesales, el defensor, el imputado podrán complementar con actos de investigación nuevos o podrán reforzar los que ya se encontraban previamente incorporados en la carpeta de investigación para que entonces se puedan obtener los medios de prueba idóneos a efecto de que se pueda formular una acusación o una suspensión del proceso o en su defecto un sobreseimiento. Ya si hablamos pues obviamente de una etapa intermedia, bueno pues son etapas que ya pues prosiguen después de la investigación, una etapa intermedia en la que pues iniciará con la formulación de acusación, terminará con el auto de apertura a juicio, que es una etapa básicamente no de debate sobre el tema de fondo, sino es una etapa para preparar los aspectos probatorios que serán ventilados en una etapa que continuará, que es el juicio, ¿no? Y ya, por supuesto, pues la última etapa tendrá la finalidad de desahogar esos medios de prueba a efecto de que el Tribunal de Enjuiciamiento pueda establecer si existe una culpabilidad o inocencia a cargo de la persona acusada. Y está en condiciones, por supuesto, de dictar una sentencia, un fallo y sentencia determinados. Oh, pues muy bien, maestro, muchísimas gracias. Pues como siempre, el tiempo a veces es un aliado o nos presiona para apresurarnos. Entonces, desafortunadamente, estamos a poco de finalizar con el tiempo que se nos proporciona para este programa. Sin embargo, no quiero que nos vayamos tanto la comunidad como su servidora y quienes después nos escucharán, ¿cómo usted podría cerrarlo? ¿Qué conclusión nos podría dar respecto de estos actos de investigación dentro del delito de violencia sexual digital, maestro? Por favor, en unos 3 minutos que nos pudiera dar alguna conclusión al respecto. Sí, claro, querida maestra. Bueno, la conclusión es un tema muy amplio que requiere mucho más tiempo, pero como usted lo acaba de decir, nos come el tiempo como un monstruo. Pero debo concluir que los actos de investigación para establecer la existencia de este, al menos hecho con apariencia de delito o hecho señalado por la ley como delito contra la intimidad sexual y saber la persona que probablemente lo cometió o participó, pues tiene que centrarse básicamente
los medios digitales, porque si no, si hablamos de una violencia sexual que no sea digital, pues podemos referirnos a otro tipo de tipos penales, ¿no? Podemos buscar un acoso sexual, si se configura un acoso sexual, y ya si las conductas son de distinta naturaleza, pues un abuso sexual o violación. Pero lo que le da la mayor característica a este tipo de delitos es que se cometen por medios digitales y que el agente del Ministerio Público y las partes procesales que también participan deben estar muy atentos a buscar, recolectar y a presentar los datos de prueba y medios de prueba en su momento que sean idóneos, como lo comentamos, con los celulares, las computadoras, y que también tener mucho cuidado con aquellos actos que tengan que ver con la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, porque en términos de nuestra ley procesal se debe de acudir ante un juez federal especializado para que se pueda otorgar y pues se pueda ingresar al contenido de estos aparatos digitales, que bueno, que no todo aparato digital es el que debe de solicitarse la autorización, sino en aquellos en los que se contenga una comunicación privada o que pudieran involucrarse datos de almacenamiento que puedan transgredir la intimidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta investigación y que, por supuesto, se trate de sancionar en los casos correspondientes y que no solamente es una única medida para contener este tipo de delitos, sino que también ver hacia otro tipo de medidas político-criminales que ya radiquen ese tipo de conductas, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro, y sobre todo le agradecemos que se haya tomado tiempo para venir a compartir sus conocimientos con esta comunidad que aparte cada día crece más. Querida maestra, pues muchísimas gracias a la maestra Sonia Venegas, agradecido a nuestro director de la Facultad de Derecho, al doctor Raúl Contreras Bustamante, y pues con el grato gusto de estar en este foro de disertación y difusión del conocimiento. Muchas gracias, qué amable. No, pues muchísimas gracias. Y pues comunidad, como ya saben, cada semana seguimos con grandes invitados, invitadas y también los temas de los cuales nos vienen a platicar y vienen a aportar siempre algo a nuestra formación. Así es que ya saben, síganos cada viernes de 1 a 2 por su canal Yus Multimedia o por la página de Facebook Secretaría Académica Facultad de Derecho. A nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, Juan Antonio Negrete Zaragoza y su servidora Ana María Ramírez Sánchez, les deseamos muy feliz fin de semana. Sigan disfrutando estas tardes de viernes, por supuesto un poco frías, a veces mucho calor, pero bueno, tomen las precauciones necesarias para no enfermarse. Sigan cuidándose, por favor. Les mandamos saludos cordiales a todos y a todas y sigan nuestros eventos. Recuerden que ahorita está el evento de Noviembre Naranja y el evento está publicado en la facultad, en la página de la facultad, también está publicado en la página de Facebook de la Secretaría Académica, y los martes y jueves ustedes pueden ingresar a la página de la facultad en donde se transmite en vivo. Así es que no me resta más que agradecerles a todas y a todos, así como a usted, maestro, y pasen hermoso viernes. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos.